Como ya vimos en la serie de vídeos sobre las izquierdas, existió una izquierda liberal que se configuró alrededor de los grupos que se opusieron tanto a la invasión napoleónica de España en la Gran Independencia como a las tendencias absolutistas, es decir, a la derecha reaccionaria dentro de España. Esa izquierda liberal era de izquierda respecto del trono, porque negaba la soberanía regia y afirmaba la soberanía nacional, mientras que respecto del altar era derecha, porque afirmaba que, a través de la Constitución de Cádiz, la religión oficial del Estado era católica, apostólica y romana. Sin embargo, a lo largo del siglo XIX y posteriormente en el XX, se van desligando grupos que se denominarían de izquierda liberal y otros grupos que se denominarían de derecha liberal. En este vídeo vamos a tratar la segunda modulación de las derechas alineadas con el antiguo régimen, con la unión del trono y del altar, pero que se denominan a sí mismas liberales. No ya solo derecha liberal, sino simplemente liberales. ¿Por qué son derechas estos grupos liberales? Ahora veremos por qué. Tal y como trata Gustavo Bueno en su libro El mito de la derecha, publicado por Temas de Hoy en el año 2008, reeditado por Pentalfa junto al mito de la izquierda en el año 2021, la derecha liberal se va configurando como una derecha alineada con el antiguo régimen, opuesta a las izquierdas políticamente definidas, durante un proceso histórico en el cual se va pasando de ser una fuerza revolucionaria a una fuerza conservadora, incluso restauradora de determinadas instituciones del antiguo régimen. ¿Cómo ocurre este proceso? Gustavo Bueno lo define de esta manera. Consideramos derecha liberal a partidos o corrientes que no se denominan de este modo, ni tampoco se denominan izquierda liberal, sino simplemente, por ejemplo, liberales, aunque sus adversarios, los realistas absolutos, los denominasen negros, mientras que ellos mismos se autodenominarían blancos. Los liberales de Cádiz, los doceañistas, como hemos visto en el párrafo anterior, suelen ser considerados como un partido de izquierda en relación con los absolutistas. En el mito de la izquierda, hemos considerado a los liberales de Cádiz como la segunda generación de la izquierda. Sin embargo, esto no excluye la posibilidad de ver a la vez a los liberales de Cádiz como un partido de derecha. A diferencia del centro, que no quiere ser ni de derechas ni de izquierdas, los liberales pueden considerarse a la vez, salvo que mantengamos una perspectiva dualista, de derecha o de izquierda, según la perspectiva que asumamos. En cualquier caso, sería un anacronismo considerar a los doceañistas ya como de derechas, ya como de izquierdas, y solo advirtiendo claramente que el izquierdismo de los liberales de Cádiz era de un signo totalmente distinto a las izquierdas de 1789, cabría reclasificarlas como de izquierdas. En cualquier caso, en Cádiz, a partir de 1810, es donde se utilizó por primera vez el término liberal, aplicado a un partido político que después se consolidaría en toda Europa. No era la primera vez que el término liberal se utilizaba en sentido político, puesto que ya el abate Sieyès o Benjamin Constant en 1795 usaron el término liberal, aunque por cierto en un sentido similar al que asumiría más tarde el término centro, en cuanto a designación más que de una corriente o partido político definido, de todos aquellos que se mantenían alejados de los extremos, es decir, de todos aquellos que suelen también llamarse moderados, ya fueran de izquierda, ya fueran de derecha. También se utilizó en la Francia del siglo XVII el término liberal en un sentido no político, pero muy involucrado con la política, a saber, el de indócil a la religión, un sentido de liberal muy próximo al que entonces tenía el término libertino. En el contexto español y también hispanoamericano, no hablemos del anglosajón donde el liberal es sinónimo de progresista, el liberalismo hace referencia a todo grupo de derecha alineada con el antiguo régimen, en tanto que, aunque no defienda la soberanía regia del trono, sí defiende el altar en un sentido político. Podríamos decir incluso que en los grupos donde el liberalismo ya no defiende el altar, es decir, ya no defiende la confesionalidad del Estado, podríamos decir, insisto, en que el liberalismo es un término que en el mundo hispanoamericano designa a todas aquellas formaciones de derecha política que no son ni reaccionarios ni derecha socialista. Prácticamente entre 1812 y 1912, la derecha liberal y por tanto la izquierda liberal, salvo en algún periodo donde no fue así, muy breve, fue la ideología hegemónica y dominante en la nación política española, y por tanto se puede decir que todo el siglo XIX es el gran siglo liberal español. Sin embargo, no fue una hegemonía tranquila, sino que tuvo que lidiar a izquierda y a derecha con diferentes fuerzas políticas. En el vídeo anterior sobre la derecha reaccionaria hablamos de las guerras carlistas,
4 en total, donde el liberalismo tuvo que luchar contra una derecha reaccionaria que era enemiga suya. Pero al mismo tiempo y con posterioridad, el liberalismo tiene que luchar contra fuerzas de izquierda políticamente definida que la van arrinconando a la derecha. Particularmente, primero, la izquierda anarquista y con posterioridad la izquierda socialista o socialdemócrata. Y es entonces cuando el liberalismo no solo define a una posición ideológica, sino también a una doctrina política y económica. Y de esta manera ocurre según Gustavo Bueno. A partir del término liberal, como designación de determinadas corrientes o partidos políticos que aparecen enfrentados a otros en el campo político, económico o religioso, se formó el término liberalismo como definición de una orientación doctrinal ya definida en sí misma y como alternativa de otras a la manera como el término socialismo se formó en Francia por inspiración de Pedro Leroux hacia 1840 a partir del adjetivo social, significando una orientación política y atea que se oponía al individualismo, al egoísmo y al solipsismo. Por lo demás, continúa Gustavo Bueno, el término liberalismo no puede utilizarse como designación de un movimiento homogéneo, porque sus diversas corrientes y enfrentamientos mutuos entre ellas fueron constantes y a veces muy violentos, hasta el punto de que cabe suscitar la sospecha de si entre estas corrientes liberales no se abrieron distancias mayores que las que pudieran existir entre ellos y los anarquistas, socialistas o comunistas, o mayores incluso que sus distancias con la derecha primaria. Estamos hablando de enfrentamientos dentro de la propia ideología liberal en el siglo XIX. No estamos hablando ahora de las supuestas familias liberales que se llevan más o menos bien entre sí porque se oponen a lo que entienden por socialismo y que debaten en algunos clubs tipo Club de los Viernes o Instituto Juan de Mariana. No, estamos hablando de auténtica visceralidad política, incluso bélica, entre corrientes liberales que, aun siendo izquierda y derecha, son revolucionarias y tratan de homogenizar la política española o de otros países en un contexto muy determinado, que son las revoluciones nacional-políticas del siglo XIX español. Continúa Gustavo Bueno. Hay que suscitar la cuestión de si, por ejemplo, la distancia entre Martínez de la Rosa y Espartero, o entre Espartero y Narváez, o entre Cánovas y Santiago Alba, no fue mayor que la distancia entre Martínez de la Rosa y Calomarde, entre Espartero y Maroto, o entre Cánovas y Pablo Iglesias. Precisamente, la prolija constatación de estas distancias que los historiadores nos van describiendo es la que puede nublar la unidad histórica que a otra escala nos induce a englobar a todas estas corrientes enfrentadas como pulsaciones de una misma corriente unitaria a la que llamamos derecha liberal. Por tanto, y esto es importante analizarlo a nivel histórico, el liberalismo, tanto a izquierda como a derecha, tiene que enfrentarse con un montón de enemigos, con los de reaccionarios, con los anarquistas, con los socialdemócratas y después de 1912 y después de la Primera Guerra Mundial, con los comunistas y con las fuerzas de las derechas no alineadas internas al Estado, es decir, los fascismos varios que han existido en Europa y en América. Cuando la Segunda Guerra Mundial termina, el liberalismo tiene que enfrentarse todavía a algunas fuerzas de derecha socialista y de derecha reaccionaria, pero sobre todo su enemigo es el comunismo. Cuando las fuerzas de derecha reaccionaria y de derecha socialista acaban convirtiéndose en arqueología y por tanto en grupos básicamente marginales, en fósiles políticos, solo le queda el enfrentamiento con el comunismo hasta que, después de la caída del telón de acero, de la caída del Imperio Soviético, la batalla ideológica, al menos en las democracias liberales burguesas avanzadas, es única y exclusivamente entre liberalismo y socialdemocracia. Eso sí, ambas corrientes muy tocadas, muy degeneradas desde sus inicios y en algunos puntos teniendo puntos de conexión y desconexión entre ellas, e incluso dando lugar ambas a corrientes ideológicas que son indefinidas o extravagantes, pero esto ya lo trataremos en la derecha extravagante, aunque no toda la derecha extravagante desciende del liberalismo, ni tampoco toda izquierda indefinida desciende del liberalismo, aunque se da una importante influencia del liberalismo tanto en la izquierda indefinida como en la derecha extravagante. En este vídeo no vamos a hacer una genealogía del término liberalismo a nivel histórico en España, simplemente podríamos señalar algunos eventos históricos a nivel político que determinarían cómo el liberalismo se convirtió en una fuerza política importante en el ámbito español. Remitimos al vídeo sobre la izquierda liberal para ver un origen histórico anterior al moderno, contemporáneo, para entender cómo el término liberalismo el término liberal, mejor dicho, tiene un auge político histórico muy determinado asociado a las artes liberales y a determinadas profesiones y clases sociales. Por de pronto podría decirse que uno de los precursores del liberalismo fue el ex sacerdote católico José María Blanco White, que después de participar en la Revolución Española de la Guerra de Independencia
se tuvo que exiliar a Inglaterra, donde prácticamente pues acabó sus días. De hecho, eligió Inglaterra porque Blanco White era más partidario de aplicar a España los preceptos políticos de la Revolución Inglesa, es decir, de la tradición Whig anglosajona que después se apropió, como conté en el libro sobre la izquierda liberal, del término liberalismo y del término liberal para sí, despreciando la Revolución Francesa. Por tanto, habría que decir, y esto es interesante, señalar que José María Blanco White sería una suerte de nexo entre el antiguo régimen, al menos el anglosajón, y el liberalismo español posterior a la guerra de independencia, y por tanto se saltaría la influencia del género generador de las izquierdas políticamente definidas, que es el jacobinismo, para conectar a través de su persona y de su influencia política y social la tradición del antiguo régimen Whig con el liberalismo posterior a la guerra de independencia española. De hecho, que Blanco White fue un seguidor de la tradición Whig se ve en su crítica de la Constitución Española de 1812 y particularmente en su artículo 12, donde se define la nación española como católica, apostólica y romana, seguidora de la entendida entonces como religión verdadera. Blanco White no es que no fuera creyente, es que simplemente se había pasado culturalmente al bando de los anglicanos, de los protestantes anglosajones. De hecho, ¿hasta qué punto los liberales gaditanos y por tanto los liberales posteriores con Blanco White toman la idea de artes liberales frente a las artes serviles en un sentido opuesto a las izquierdas políticamente definidas que ya tienen una importancia histórica trascendental porque se articulan alrededor del movimiento obrero, particularmente anarcosindicalistas, socialdemócratas y comunistas? Lo señala así Gustavo Bueno. El fundamento de la analogía, en virtud de la cual la oposición entre las artes liberales y las artes mecánicas se amplía en Cádiz al campo político, no puede cifrarse únicamente en la distinción sociológica entre aristócratas y artesanos, entre otras cosas porque muchas veces habría que invertir los papeles. Los liberales deberían haber sido siempre los aristócratas, siendo así que muchas veces eran estos aristócratas quienes defendían la imposibilidad de separar la soberanía del monarca, por ejemplo el conde de Campomanes, el conde de Aranda y el conde de Floridablanca. La oposición que pudo actuar en Cádiz para conceptualizar la distinción entre liberales y serviles, es decir, entre aristócratas y artesanos, campesinos y algún incluso empresario, pero sobre todo proletariado incipiente, pudo proceder, en nuestra opinión, no de la oposición entre aristócratas y artesanos, sino de una oposición entre los propios artistas y artesanos. Por ejemplo, entre escritores tales como el capuchino Rafael Vélez o el dominico Francisco Alvarado, y otros escritores tales como Blanco White, ya citado, Flórez Estrada o Muñoz Torrero. De hecho, otro ejemplo de sujeto que dentro del antiguo régimen ya era un gran defensor de la unión del trono y el altar, es tomado por la derecha liberal como antecedente en España. Al igual que Blanco White, fue clérigo, pero este nunca colgó los hábitos. Estamos hablando del teólogo y filósofo español Fray Benito Jerónimo Feijóo. Y Feijóo no era un preilustrado, esta interpretación de Feijóo es anacrónica. Feijóo, en todo caso, fue un teólogo escolástico que, sin embargo, influyó muchísimo en el liberalismo decimonónico. Pero más allá de la oposición entre liberales y serviles, que también se podía analogar a la oposición entre dogmáticos y escépticos, habría que determinar, o habría que entender, que definir, cómo la izquierda liberal se transforma en derecha liberal. Aunque lo eran ya desde un primer momento, habría que ver cómo esa izquierda liberal revolucionaria acaba siendo una fuerza política contrarrevolucionaria del movimiento obrero y por tanto de las izquierdas políticamente definidas que tratan de emancipar a la clase obrera o de elevar al proletariado a la condición de clase nacional, famosa fórmula de Marx y Engels en el Manifiesto Comunista. Gustavo Bueno lo define así. Pequeño paréntesis, hay que decir que las oposiciones entre liberales y serviles o entre liberales y reaccionarios en la Constitución de Cádiz no fue violenta en el sentido de la Revolución Francesa. La Revolución Española la hacen al mismo tiempo liberales y serviles, liberales y reaccionarios, aunque los reaccionarios no logran recuperar el antiguo régimen porque la violencia se ejerce sobre todo entre españoles contra franceses, es decir, reaccionarios e izquierda y derecha liberal enfrentados a izquierda jacobina, y izquierda jacobina invasora desde Francia. Pero se produce un cambio importante después del trienio liberal, 1820-1823, donde se genera el gobierno más revolucionario radical que tuvo España en el siglo XIX, si descontamos la Primera República de infausto recuerdo. De hecho, para Marx fue en el trienio liberal cuando la milicia se convierte en milicia nacional precisamente contra aquellos que tratan de restaurar el antiguo régimen por última vez.
y, por tanto, es el trienio liberal el periodo donde la nación política española para Marx se afianza incluso más que la guerra de independencia. Pero en 1823, como ya dijimos en el vídeo anterior, con la llegada de los 100.000 hijos de San Luis que manda Luis XVIII para restaurar a Fernando VII en el poder, comienza la década ominosa, que dura hasta la muerte de Fernando VII en 1833, y en la cual se produce un cambio en el seno de la ideología liberal. ¿Cómo se produce? Por lo menos en España. Gustavo Bueno así lo narra. Hubo de pasar algún tiempo hasta que, con el regreso de Fernando VII, sobre todo a partir del comienzo de la llamada ominosa década, se intensificasen las divergencias entre absolutistas y liberales y comenzase a funcionar el garrote o el fusil, Mariana Pineda, Torrijos, Mina, y entonces pudo comenzar a percibirse la analogía de la Revolución Española con la Revolución Francesa, pudo confrontarse el terror rojo de Robespierre con el terror blanco de Luis XVIII. Los conceptos de derecha e izquierda de los franceses pudieron comenzar a analogarse por políticos, politólogos e historiadores todavía al cabo de los años con los términos de absolutistas y liberales españoles respectivamente. Esto es importante tenerlo en cuenta porque en el contexto de la Guerra de Independencia los liberales españoles no se identificaban con la izquierda política ni los absolutistas españoles se identificaban con la derecha política. Esos términos izquierda y derecha son importados desde fuera y es a partir sobre todo de la década ominosa cuando ocurre. Pero, ¿cómo se da el proceso por el cual la izquierda liberal en el contexto de la Guerra de Independencia española frente a los reaccionarios, frente a los absolutistas, acaba convirtiéndose para historiadores, politólogos y otros especialistas en derecha política? De hecho, de una manera que llega hasta el siglo XX, en el momento en que incluso derechas no alineadas como el fascismo se acaban identificando con grupos de derecha liberal del siglo pasado, del siglo anterior, del siglo XIX. ¿Cómo ocurre esto? Gustavo Bueno lo dice de esta manera. Sabemos, por ejemplo, que la ideología de la derecha, incluso la del fascismo, ha estado vinculada al liberalismo. El FPO, Freiheitliche Partei Österreichs, Partido Liberal Austríaco, creado en 1956, procedía de la Liga de Independientes, en la que figuraban militantes nazis que habían apoyado el Anschluss de Austria a Alemania, y cuya presidencia recayó en 1970 sobre el fallecido Jörg Haider, formando parte de este partido entre 1979 y 1994 de la Internacional Liberal, creada en Oxford en 1947 y logrando el FPO casi el 27% del electorado en las elecciones de 1999. De hecho, es curioso, el Partido Liberal Demócrata de Vladimir Zhirinovsky en Rusia también tuvo en sus filas y ha tenido en sus filas a ideólogos y militantes que venían del fascismo y el neofascismo. E incluso el propio Adolf Hitler en alguna entrevista reconoció que entre sus intenciones de llamar a su partido, heredero del Partido Obrero Alemán, estaba la de llamarlo Partido Liberal. Por tanto, cuidado con esto, porque los nexos que algunos liberales atribuyen, autodeterminados liberales atribuyen actualmente, entre corrientes de la izquierda definida socialista, socialdemócrata o comunista con el fascismo y el nacionalsocialismo, se pueden encontrar también bastante fuertes entre el fascismo, el nacionalsocialismo y el liberalismo, es decir, con la derecha liberal. Pero volvamos a la cuestión de la década ominosa. A la muerte de Fernando VII, cuyo testamento, con la connivencia de su segunda esposa María Cristina, una napolitana con ideas liberales, fue cocinado por Calomarde, Francisco Cea Bermúdez, cuya actitud suele asimilarse a la de un despotismo ilustrado, durante su mandato Javier de Burgos, un antiguo afrancesado, que había sido amnistiado, decretó como ministro de Fomento en noviembre de 1833 la división territorial de España en 49 provincias. Fue encargado por la reina regente para dirigir el gobierno. Cea tuvo que enfrentarse simultáneamente a la guerra civil, a la derecha primaria, los carlistas, y a la conjuración liberal, que contaba con la simpatía del Consejo de Ministros y de algunos militares. Los liberales se disgustaron por la lentitud de las reformas de Cea. El capitán general de Cataluña, Manuel Llauder, pide a la reina que convoque Cortes. Tras jornadas turbulentas, el 15 de enero de 1834, Martínez de la Rosa toma posesión de la presidencia del gobierno y los liberales ponen en él sus esperanzas. Martínez de la Rosa, que cuenta con el conde de Toreno como ministro de Hacienda, intenta definir un término medio entre los doceañistas y el despotismo ilustrado de Cea. El 10 de abril de 1834 presenta un estatuto real que constaba de 50 artículos y 5 títulos. El estatuto, continúa Bueno, disgustó a los liberales exaltados, que diríamos que era la rama más izquierdista del liberalismo de entonces. Se les atribuyó el haber corrido la especie con ocasión de una violenta epidemia de cólera en Madrid, según la cual los frailes habían envenenado las aguas. Lo cierto es que hubo matanzas en la calle de Toledo, en el convento de Santo Tomás.
El 24 de julio de 1834 se reúnen las Cortes en el Palacio del Buen Retiro y en ellas los exaltados presentan una tabla de derechos. En 1835 cae Martínez de la Rosa y le sucede Toreno, que inicia una política anticlerical, suprime conventos y monasterios que no alcancen los 12 profesos y decreta la abolición de la Compañía de Jesús. En Cataluña y Murcia son degollados unos frailes. Toreno dimite y le sucede Mendizábal el 14 de septiembre de 1835, apoyado por los liberales avanzados y por el embajador inglés. En ese momento Mendizábal, que es uno de los pioneros de las desamortizaciones que acaban con la propiedad comunal de la tierra o los restos de tierra protegida por la Iglesia Católica que quedaban del antiguo régimen, se presenta públicamente como defensor del Estado, defensor del nuevo Estado liberal español. Restaura las 49 provincias antes conformadas y consigue que sean propiedad de la nación todas las propiedades o bienes raíces de la Iglesia Católica, que son puestas muchas en venta, es decir, pasan a manos privadas, capitalistas. No obstante, Mendizábal tiene que dimitir con posterioridad y el 15 de mayo de 1836 se tiene que conformar un gobierno interino presidido por Francisco Javier de Istúriz. El gobierno de Istúriz se presenta como un pacto entre liberales moderados, derecha liberal, y liberales exaltados, izquierda liberal. Se trata de conformar una nueva constitución a la cual los exaltados se oponen porque quieren restaurar la de 1812, sin éxito. Sin embargo, consiguen que la reina Isabel II, ya después de haberse aplicado la pragmática sanción, reconozca la Constitución de Cádiz y se aplique, pero ya lo digo brevemente. El 14 de agosto de ese mismo año, 1836, Calatrava sustituye a Istúriz y se abren cortes constituyentes que dan lugar a la Constitución de 1837. Y en la de 1837, la religión católica ya deja de ser obligatoria. Podemos decir, por tanto, que esta constitución es de izquierda liberal. Entonces llega el golpe del general Baldomero Espartero. Se da un pronunciamiento de brigadas en Pozuelo de Aravaca, pero renuncia a la jefatura de gobierno. En 1838, Ofalia asume la presidencia y entonces los carlistas empiezan un nuevo conflicto bélico. Ofalia dimite, el duque de Frías le sucede e intenta contemporizar entre Espartero y Narváez, nombrando a este último capitán de Castilla la Vieja. Entre Narváez y Espartero van jugando sus fichas en ese nuevo gobierno que es tremendamente inestable. Al año siguiente, el 29 de agosto de 1839, se produce el Abrazo de Vergara, por la cual Espartero, liberal, y los representantes del carlista Maroto se ponen a negociar. Espartero se compromete a conceder grados militares a los carlistas y al mismo tiempo a conservar algunos fueros. Ahí está el grito de la derecha reaccionaria, Dios, patria, rey, fueros, que se convirtió en un grito de guerra del carlismo incluso hasta la dictadura franquista. E incluso en la actualidad la comunión tradicionalista carlista lo defiende este grito. Sin embargo, los exaltados liberales se oponen a los fueros vasco-navarros que los carlistas habían conseguido prometidos por Espartero. Y en ese momento se disuelven las Cortes Españolas, las cuales se reabren tras elecciones en 1840, concretamente el 19 de febrero. El 24 de ese mismo mes, el 24 de febrero, una turba rodea las Cortes y entonces se produce una nueva revuelta política. Entonces se monta la de Dios es Cristo, porque todavía estamos hablando de una Isabel II que es menor de edad. Espartero se nombra a sí mismo regente provisional. Los esparteristas más exaltados consiguen que Agustín de Argüelles, uno de los ponentes de la Constitución de Cádiz, se convierta en tutor de Isabel II y de sus hermanas, también menores de edad. María Cristina se subleva desde París, O'Donnell se subleva desde Pamplona y el general León es pasado por las armas, es decir, es asesinado. Se disuelven las Cortes el 8 de enero de 1843. Espartero tiene que dimitir y se exilia en Inglaterra. Y al mismo tiempo se proclama la monarquía de Isabel II. Esto ocurre en las nuevas Cortes del 20 de mayo de 1843, pero ya el espectro político español se empieza a dividir claramente entre una izquierda más liberal y una derecha más liberal, en la cual, sin dejar de mencionar a los reaccionarios carlistas, encontramos moderados, una suerte de centro, exaltados y, más a la izquierda incluso, republicanos. La cuestión es que en todos esos enfrentamientos hubo grandes diferencias políticas, pero tampoco demasiadas, como se probó después con la llegada del movimiento anarquista y posteriormente del socialdemócrata como izquierdas políticamente definidas que ponían a moderados, exaltados y liberales republicanos en el lado derecho del espectro político debido a su presión, a pesar de que fueran algunos izquierda políticamente definida de segunda generación y al mismo tiempo derecha liberal. Entonces, como podemos ver en la historia de España, el liberalismo decimonónico fue prácticamente un pifostio. Y todo se complica incluso más en 1868 cuando comienza proclamada desde Cádiz la Revolución Gloriosa,
que es el quinto periodo revolucionario que yo trato en mi libro El marxismo y la cuestión nacional española, y que es el quinto en el cual la nación política española se construye a nivel de Estado contemporáneo. La Revolución de Cádiz de 1868 la inicia Juan Bautista Topete, general del ejército español, aunque la encabeza General Serrano, antiguo moderado que entró junto con O'Donnell en el partido Unión Liberal. Entonces Isabel II encomienda al general Concha el gobierno de la nación. Como vemos, el liberalismo revolucionario y también de derecha liberal durante todo el siglo XIX español estuvo muy comandado por generales del ejército. De ahí que Marx dijera que se trataba de un tipo de política muy pretoriana, algo que se conservó incluso hasta el franquismo y que fue también muy propio de los países hispanoamericanos después de la independencia, incluso hasta la actualidad, como se prueba con el gobierno bolivariano del comandante Hugo Chávez en Venezuela. Aunque Concha trata de reprimir a los insurrectos de Cádiz, de la Gloriosa, O'Donnell gana y por tanto la revolución se cumple. Y ello obliga a Isabel II a exiliarse a Francia. Y empieza el sexenio revolucionario 1868-1874, que acaba con la Primera República, y luego viene la Restauración Borbónica, de la cual ya hablamos en el vídeo anterior sobre la derecha reaccionaria. La cuestión es, y aquí pregunta Gustavo Bueno, ¿hasta qué punto es legítimo englobar en el concepto de una derecha liberal tanto a los liberales exaltados de Espartero como a los moderados de la Unión Liberal de O'Donnell, no solo a Cánova, sino también a Sagasta e incluso a Santiago Alba Bonifaz, el fundador de la izquierda liberal? Ya he dicho que esto fue un tremendo pifostio, porque el liberalismo es un pifostio incluso a nivel de su aplicación política histórica. ¿Cómo se puede englobar a todos estos grupos que estaban tan enfrentados entre sí, que en muchos casos eran muy avanzados en lo que izquierda definida se refiere como derecha liberal? Bueno, dice lo siguiente. Antengámonos al criterio plotiniano, del cual ya hablamos en el primer vídeo sobre las derechas, según el cual una determinada corriente o partido político se clasifica en la derecha en función de sus afinidades con el antiguo régimen y de su tendencia al mantenimiento de estructuras formales ante los ataques de la izquierda. Los liberales, que fueron sucediéndose en España a lo largo del siglo XIX, habrían de ser considerados, según esto, como clasificables en la derecha. Una derecha liberal, como categoría histórica, no abstracta, que sería ante todo derecha sin perjuicio de ser liberal. Y lo sería ante todo porque, analizando su política desde la capa conjuntiva, los liberales, incluso la izquierda liberal de Santiago Alba, mantuvieron una proximidad con el antiguo régimen que ya no se encuentra en las asociaciones sindicales o asociaciones obreras. Por de pronto, los liberales de que hablamos, sean moderados, sean exaltados, sean conservadores, sean progresistas, se mantienen fieles a la monarquía, al trono, a una monarquía constitucional sin duda, pero todavía no propiamente parlamentaria, una monarquía en la que el rey conserva muchas prerrogativas propias del antiguo régimen, empezando por las dinásticas y siguiendo por las que le confieren la jefatura de las Fuerzas Armadas, un cierto derecho de veto ante las Cortes y la capacidad de disolverlas. Cortes que tampoco fueron plenamente democráticas, según muchos politólogos, por su bicameralismo. Por cierto, y esto es importante para entender cómo muchos partidos que ahora mismo en España asumen en todo o en parte el liberalismo, como pueda ser el centrista Ciudadanos, el Partido Popular, donde se mezclan liberales con demócratas cristianos, o Vox, donde podemos encontrar un grueso de liberales seguidores de la escuela austríaca con proteccionistas conservadores, dando lugar a un mejunje, a un melting pot poliédrico que sin embargo podría ser definido bajo el epíteto de liberal conservador. Es decir, si hubiera que definir la ideología de Vox sería como liberal conservadora. Repito, estos partidos que asumen en todo o en parte el liberalismo en España siguen teniendo algún tipo de conexión con el antiguo régimen. ¿De qué manera? A través de la propia Constitución Española de 1978. ¿Cómo? Así lo dice Gustavo Bueno. Por cierto, una característica que será heredada por la Constitución de 1978 se refiere a la conexión de las constituciones del siglo XIX con el antiguo régimen, que mantiene la de 1978 como Cámara Alta un Senado cuyas funciones no están bien definidas. Ya no es un Senado de próceres, pero por ello mismo sus funciones son más problemáticas. Quienes quieren transformarlo, asegurando así su contenido, en Cámara de Representantes Territoriales, suelen sobreentender que los territorios representados han de ser las comunidades autónomas, y no, por ejemplo, las provincias o los municipios, que son los que figuran en la Constitución. Con lo cual, el Senado se transformaría en la prefiguración de una suerte de Parlamento federal o confederal. ¿Cabría comparar este Parlamento a unas Cortes del antiguo régimen con representación de las ciudades?
De hecho, lo gracioso, en base a este argumento de Gustavo Bueno, es que Vox, el partido de derecha liberal, con respecto al Senado sería izquierda liberal porque querría suprimirlo, mientras que partidos que vienen de las izquierdas socialdemócrata, como el PSOE, lo quieren mantener y convertirlo en Cámara Territorial, con lo cual, con respecto al Senado, Vox estaría a la izquierda del PSOE e incluso a la izquierda de Podemos, que es izquierda indefinida fundamentalista. Para que veamos hasta qué punto todo ahora mismo es un totum revolutum ideológico. Lo que no está para entender que Vox es claramente un partido anticomunista, pero que, sin embargo, es un anticomunismo que respecto del Senado está a la izquierda de partidos que supuestamente son herederos del comunismo, como Unidas Podemos, donde se encuentra el Partido Comunista de España integrado. Continúa Gustavo Bueno para ver la conexión de la derecha liberal con el antiguo régimen. Y cuando consideramos la política de los liberales desde la perspectiva de la capa basal, como derecha basal, la proximidad con el antiguo régimen es aún mayor, si cabe, que la que presentan al considerarlos desde la capa conjuntiva, porque los liberales prefieren siempre mantener al Estado lo más lejos posible de las responsabilidades de la planificación central, como ocurría con el antiguo régimen, y en ello coincidían con la doctrina de la subsidiariedad del Estado propuesta por los pontífices romanos. Con lo cual, en este sentido, aunque Vox esté en posiciones de izquierda al querer suprimir el Senado, está en posiciones de derecha al defender una descentralización administrativa que, sin óbice de que quieran suprimir las comunidades autónomas, supondría una suerte de federalización o de descentralización del Estado en pos de ejecutar una política económica de corte liberal austríaco. Por tanto, en este caso, tanto Vox como Podemos están a la derecha del arco político. Sobre cómo Vox defiende esta descentralización administrativa del Estado, recomiendo mi artículo publicado en la revista La Razón Comunista titulado Crítica del programa de Vox, que dejaré abajo en la descripción. Es decir, el liberalismo económico, en todas sus vertientes, defiende una posición económica muy parecida a la subsidiariedad del Estado, propia de la Iglesia Católica y del Papado, que es propia del antiguo régimen, por tanto. Y ahí está una de las grandes cuestiones fundamentales para entender qué es la derecha política. Toda forma de derecha política, sea alineada con el antiguo régimen o no alineada con él mismo, sea reaccionaria, liberal, socialista, fascista o derecha extravagante, donde metemos el anarcocapitalismo, el indigenismo o el separatismo, el neofeudalismo abertzale, vasco, catalán, mapuche, etc., son doctrinas, ideologías que defienden el derecho natural. Por tanto, el derecho natural es el derecho de la derecha. Y por tanto, todo lo que tenga que ver con una suerte de orden divino, orden natural u orden espontáneo del mercado o de los mercados, son sustentados por los justnaturalistas que siempre están en el lado derecho del espectro político. Por cierto, cuando el feminismo radical defiende el derecho natural de las mujeres a abortar, está más cerca de la derecha política que de la izquierda. Y por ello, el feminismo radical es una forma no de izquierda indefinida, sino de izquierda extravagante. Y ya veremos, cuando hablemos de la derecha extravagante, las conexiones de esta derecha con la izquierda indefinida. Continúa Gustavo Bueno. De hecho, el número de marquesados o condados que fueron creados o surgieron como flores del verano liberal, es decir, del siglo XIX, largo, liberal, español, de 1812 a 1912, alcanzó casi un tercio de la nobleza del antiguo régimen. El censo de 1797 enumeraba 1.323 familias nobles tituladas, y casi todos estos nuevos títulos recayeron sobre grandes empresarios o capitanes de industria que actuaron por su cuenta y acogidos a la corona, a veces de un modo tan estrecho como el que correspondió al marqués de Salamanca a través de sus relaciones con María Cristina, la reina regente y sus negocios. Germán Rueda utiliza estos hechos para probar que la aristocracia mantenía un gran prestigio social en la época de la monarquía isabelina, que siguió premiando con títulos a los militares que combatieron en las guerras carlistas americanas o más tardíamente las marroquíes, así como a personas relevantes de la política, las finanzas, la industria o a cortesanos y parientes de la familia real. En el reinado de Isabel II se concedieron 401 títulos. Era la nueva nobleza vinculada frecuentemente a la burguesía de los negocios. En realidad, fue un liberal tan genuino como Mendizábal quien promovió este ennoblecimiento de los emprendedores privados al desamortizar los bienes de las manos muertas para venderlos a quien pudiera comprárselos, a la nación, se dice. De ahí, esto explica, por ejemplo, cómo algunos aristócratas españoles, como Iván Espinosa de los Monteros o Esperanza Aguirre Gil de Viedma, son abiertamente liberales en lo político y en lo económico, es decir, son derecha liberal. Hay una conexión entre la aristocracia convertida en una suerte de burguesía terrateniente española, es decir, en una suerte de oligarquía, y el antiguo régimen. Y por tanto ahí vemos una conexión entre Vox, el PP, la Unión del Trono y del Altar y por tanto con la derecha primaria. Continúa Bueno.
Y si nos atuviéramos por último a la actitud de los liberales ante la capa cortical, tendríamos que subrayar que los liberales mantuvieron siempre en sus constituciones el reconocimiento del catolicismo como religión del Estado, que fueron los liberales moderados de Narváez los que organizaron la expedición a Italia en defensa de Pío IX, que un gabinete liberal en 1859 llevó la guerra a Marruecos, incorporó en 1861 la isla de Santo Domingo a España o bombardeó Valparaíso. No hablemos de las guerras con Cuba y con Estados Unidos, que a los ojos de la izquierda coetánea aparecían como aventuras de la más genuina derecha capitalista e imperialista en defensa de sus propios intereses. Otra cuestión es cómo la independencia de Cuba y Filipinas afectara a las clases trabajadoras españolas o cómo afectara eso en lo que se refiere a la desconexión de España con el resto de Hispanoamérica. Pero aquí estamos hablando de cómo la guerra de Cuba desde el lado español fue comandado por la derecha liberal y que además fracasó estrepitosamente en el mantenimiento de la unidad de España con Cuba, Filipinas, Puerto Rico, Guam y otras islas de Oceanía, que acabaron en manos de Alemania, por cierto, otro país gobernado por, en su caso, la derecha socialista de herencia bismarckiana. Pero ya hablaremos de esto en el siguiente vídeo. El último punto que Gustavo Bueno dedica a la derecha liberal es para hablar del liberalismo económico. No vamos a mencionarlo en este vídeo porque estamos en él hablando de la derecha liberal en su sentido político y de sus características políticas. Sin embargo, creo que será importante hacer un vídeo que dediquemos a la crítica de Gustavo Bueno al liberalismo económico, al menos desde su posición del mito de la derecha, pero creo que por espacio y para no abrumar a los que están viendo este vídeo lo dejaremos de momento aquí. Por tanto, esto ha sido todo hasta ahora. Quiero agradecer una vez más a los que ven este canal de YouTube, sus vídeos, su apoyo, a los suscriptores, gracias, cada vez somos más, y por supuesto, mi más sentido agradecimiento eterno a los patrocinadores de Patreon, griegos, romanos, hispanos, que hacen que este trabajo de la construcción del materialismo político audiovisual esté cada vez más vigente. Les emplazo a un vídeo sobre la crítica de Gustavo Bueno al liberalismo económico y al siguiente vídeo de esta serie de vídeos sobre la derecha, que es el polémico vídeo de la derecha socialista. Sin más, un saludo a todos y hasta la próxima.